todos y bienvenidos a Lunas Tenebrosas, donde leyendas, historias y el misterio campan a sus anchas. Como ya sabéis, durante este mes de marzo voy a estar hablando de mujeres asesinas como en años anteriores. Es una forma de demostrar que no solo los hombres hacen daño y que las mujeres también pueden hacerlo, y que mejor momento que en el mes del 8M. Dicen que detrás de un rostro angelical siempre se esconde un alma diabólica, y en el caso de Ilse Koch no podría ser de otro modo. Mujer de cabellos rojos y largos, de gran belleza y fuerte poder de seducción, supo cautivar a sus camaradas de las SS para convertirse en supervisora y guardiana de uno de los campos de concentración nazi más importantes. Su sadismo no conocía límite, y entre sus fechorías destacaba la creación de todo tipo de lámparas con piel humana. De ahí su terrible apodo, la zorra de Buchenwald, aunque no era el único. Las reclusas la conocían como la bruja de Buchenwald por su crueldad y lascivia hacia las prisioneras. También se la había apodado como la bestia de Buchenwald, la reina de Buchenwald, la bruja roja de Buchenwald, la viuda carnífera y la perra de Buchenwald. Se dice que fue una asesina que tiene a su haber cerca de 5.000 crímenes mediante técnicas de tortura medievales durante la Segunda Guerra Mundial. Una mujer terrible. Antes de comenzar, si os gusta el vídeo, dadle un me gusta, comentad lo que os ha parecido y, si os gusta el canal, indudablemente suscribir. Dicho todo esto, comencemos. Si bien la atención sobre la crueldad nazi suele centrarse sobre los jerarcas y sobre alguno de los comandantes de los lagers, también hay una serie de mujeres con conductas aberrantes que fueron identificadas y juzgadas. Algunos de esos nombres eran Irma Grese, Maria Mandel y Herthe Bode. De todas ellas, Ilse Koch fue la que mayor relevancia posterior tuvo, y de la que hoy vamos a hablar, como ya he comentado poco antes. Su relevancia fue muy posiblemente porque su inhumanidad alcanzó cimas casi inimaginables. Su conducta era tan cruel, alcanzaba tales niveles de sadismo, que hasta los líderes nazis se horrorizaron ante sus actos. Margarete Ilse Koller nació el 22 de septiembre de 1906 en el seno de una familia de clase media en la localidad alemana de Dresde, en Sajonia. Hija de Anna y Emil, un labrador que posteriormente llegó a encargado de fábrica, Ilse se comportaba como cualquier otra niña de su edad, de carácter tranquilo, responsable, de buen comportamiento. Llegó a hacerse muy popular entre los compañeros de escuela. Pero nada hacía presagiar que se transformaría en una asesina tiempo después. De hecho, poco se conoce acerca de su educación y de cómo podría haber sido tratada o maltratada por sus progenitores. Apenas terminada la Primera Guerra Mundial, como tantos otros alemanes, tuvo que ganarse la vida como pudo. Con 15 años dejó los estudios para iniciarse en el mundo laboral. Primero trabajó en una fábrica, para poco tiempo después acabar en una librería como dependienta. Fue en este último empleo donde comenzó su interés por el partido nazi, y donde además conoció a miembros de la SS. De hecho, su arrolladora y embaucadora personalidad le sirvieron, entre otras cosas, para convertirse en secretaria y afiliada del NSDAP en el año de 1932. Tiempo después, el mismísimo Heinrich Himmler, jefe de las SS y de la Gestapo, elige a la joven Ilse como esposa de uno de sus ayudantes principales, llamado Karl Otto Koch, coronel del campo de concentración de Sachsenhausen. En 1936 ambos contraen matrimonio. Karl Otto Koch era un hombre ambicioso y inescrupuloso. No parecían existir los límites para él. El poder le permitía moverse sin dar muchas explicaciones. La locura de Hitler y sus hombres hizo que los campos se expandieran y la matanza se pusiera en marcha. En 1939 Koch fue nombrado comandante de Buchenwald, un par de años antes del inicio de la guerra. Fue en este lugar donde se dieron cita las más macabras atrocidades de la pareja Koch. Por Buchenwald pasaron casi 250.000 prisioneros, de los que se calcula que fueron asesinados más del 25%. En Buchenwald no había cámaras de gas, pero las muertes por inanición, enfermedades, abusos de los guardias y arbitrariedades de las autoridades eran cotidianas y masivas a más no poder. Además, también era conocido por ensayar diversos métodos de experimentación médica
médica con los prisioneros. Los primeros meses en Buchenwald fueron del todo corrientes para los Koch, ya que dedicaron ese tiempo a tener hijos. En este caso 3, Artwin, Giselle y Gudrun. Esta última murió de forma repentina mientras Ilse y Karl estaban de vacaciones esquiando. A pesar de los intentos de su niñera, Erna Reible, para convencer al matrimonio de que regresase lo antes posible, hicieron caso omiso y la niña falleció sin ellos estar presentes. Cumplido el trámite de la paternidad que se exigía a los miembros más antiguos del Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, la normalidad dejó paso al sadismo. Era de esperar si contamos con la brutalidad ejercida por Karl durante su paso por los diversos campos de concentración donde estuvo destinado antes. Ilse Koch, ayudada por sus 50 guardianas, conocidas como ángeles de la muerte, aplicó sobre sus miles de prisioneros diversas técnicas de terror, castigo, domesticación. Con ciertos prisioneros formaba mascotas para ella y sus guardianes, y tortura, ganándose la fama de sádico. Según las víctimas que sobrevivieron, esta arreaba latigazos a los prisioneros utilizando una fusta cuyo cabo constaba de fragmentos de cuchillas de afeitar. Además, entre las torturas que se le atribuyen estaba la de utilizar un hierro candente para marcar a los reos o la del aplastamiento de los dedos. Ambos martirios, empleados a su vez en la época medieval, se realizaban de forma cruel si alguien violaba las reglas del campo. Nadie escapaba del tormento del dolor si Karl Koch así lo decidía. Y todo ello lo puso en práctica su esposa Ilse, quien, pese a su apariencia seductora, escondía en su interior a una verdadera asesina en potencia. Él le enseñó todo lo relacionado con la inmolación y el sacrificio. La pesadilla comenzó en Villa Koch, como formalmente era conocida la casa de los Koch, y se extendió hacia el exterior. A Koch y a su esposa les gustaba vivir bastante bien. Se trataba de una gran casa en una finca de aproximadamente 125 hectáreas sobre la colina Ettersberg, que se construyeron y que fueron amueblando con lo mejor producido con el saqueo de sus víctimas. La megalomanía del matrimonio tuvo un ejemplo contundente en el zoológico que montaron dentro de las instalaciones del campo de concentración. Hicieron traer especies exóticas de todas partes del mundo. En un principio, aunque Ilse era la esposa de uno de los 7 oficiales de la SS destinados en Buchenwald, no era de aquellas que hacían amigos fácilmente. Ilse Koch era mucho más que la esposa del comandante del campo. Las mujeres de los comandantes no solían salir de sus casas. Eran amas de casas que se dedicaban a criar a sus hijos y a generar la ilusión de normalidad en las vidas de sus hijos. Pero Ilse, como ya hemos dicho, era bastante diferente. Su lugar no era pasivo. Ella se hacía notar. Pronto, la señora Koch se transformó en una mujer totalmente endemoniada. La maternidad no la había ablandado en absoluto, sino más bien todo lo contrario. Paseaba su enérgica arrogancia y su cabellera pelirroja por cada rincón y daba órdenes de manera constante. Todos le temían y había motivo. Era impiadosa. El efecto positivo que podía subyacer en ella se había convertido en algo destructivo y mordaz. Su carácter colérico, sádico, degenerado, de gran sangre fría y hambrienta de poder se lo impedían. Algunos informes médicos posteriores la llegaron a tildar hasta de ninfómana. En los juicios posteriores, algunos testigos la describieron también como ninfómana y afirmaron que su necesidad de sexo era constante. Para la realización de esta clase de depravaciones y fiestas, el comandante Koch mandó construir también una especie de picadero, donde su mujer podría desplegar sus malas artes, tanto amatorias como criminales. El lugar en cuestión, lejos de ser pequeño, tenía 40 por 100 metros de extensión y unos 20 metros de altura y costó $250.000 de la época, lo que sería ahora mismo unos 250.000 euros actuales. Para hacernos una idea, la gigantesca morada se encontraba a poca distancia del campo de concentración, así que los prisioneros de los barracones más cercanos podían escuchar perfectamente lo que ocurría en su interior. Una vez terminado, Ilse empezó a utilizarlo varias veces a la semana, en las orgías dantescas que ella misma organizaba. Reclutaba participantes en el pueblo vecino y entre los oficiales y soldados a cargo de su marido y las esposas de estos. Por otra parte, Ilse efectuaba sus paseos matutinos a caballo que duraban entre unos 15 y 30 minutos, mientras la orquesta de las SS tocaba la música de acompañamiento sobre un tablado especial. A modo de curiosidad, señalar que dentro del picadero, Frau Koch mandó construir un aposento con las paredes recubiertas de espejos como ingrediente adicional en sus orgías colectivas.
Al principio, Ilse se comportaba como una mujer obsesionada con su aspecto. Mandó traer vino de Madeira para bañarse en él, mientras miles de prisioneros morían de hambre a pocos metros de su casa. Llenó sus armarios de costosas prendas, calzado y pieles, y fue dueña de los mejores perfumes y vinos de la época. Después se dedicó a pasearse por el campo, látigo en mano, pegando a aquellos prisioneros cuyo aspecto le era desagradable. Finalmente, su crueldad comenzó a desatarse sin ningún tipo de escrúpulo ni límite, haciendo del campo de internamiento nazi su terreno de juegos predilecto. Una de sus prácticas habituales era lanzar perros contra las embarazadas. Les provocaba tal terror absoluto que las víctimas llegaban a creer que morirían despedazadas por aquellos animales. Una vez había conseguido su propósito, Ilse chillaba encantada. De noche organizaba orgías lésbicas con las esposas de los oficiales para después dedicarse a practicar sexo con los subordinados de su marido. Las aventuras sexuales de la señora del comandante la llevaron a tener relaciones hasta con 12 personas a la vez. Su depravación iba creciendo a medida que el tiempo pasaba. Los testimonios de los juicios no solo hablaban de sus actividades sexuales en su hogar, no delictivas en su mayoría, excepto en los casos de los que participaban bajo coerción, sino que describían que Ilse obligaba a los detenidos a tener sexo solo para que ella satisfaciera sus inclinaciones voyeurísticas o para disipar su aburrimiento. Contaban también que quienes no podían rendir sexualmente eran ridiculizados y luego apaleados. La fascinación por técnicas de castigo y tortura les sirvieron para ganarse una fama de sanguinaria que jamás llegó a dejar atrás, como le pasó a la guardiana nazi María Mandel. Uno de sus múltiples y retorcidos placeres consistía en apostarse en la entrada del campo a medida que llegaban los nuevos prisioneros. Los esperaba con los pechos desnudos. Cuando los presos se daban cuenta de lo que ocurría, Ilse pasaba la acción. Comenzaba a acariciarlos, a sobar su cuerpo libidinosamente, mientras gritaba comentarios subidos de tono. Si alguno cometía el error de mirarla fijamente a los ojos, lo golpeaba hasta perder el sentido. ¿Qué te crees que estás haciendo mirando mis piernas?, gritó Ilse en una ocasión al interno Walter Retterpaff, mientras lo abofeteaba con su fusta. Koch se había convertido en la principal torturadora de los prisioneros de Buchenwald, aunque un asunto especialmente delicado fue su particular colección de lámparas de piel humana. El matrimonio Koch decidió recopilar los tatuajes más vistosos de sus prisioneros, extirpándoselos de cuajo tras inyectarles fenol. Muchos de ellos pasaron a ser tétricas lámparas de mesa. 3 de esas piezas se incluyeron en la vista judicial, cuyas imágenes fueron recogidas en un documental por el director de cine Billy Wilder. También se cuenta que uno de sus amantes era Valdemar Hohen, doctor a cargo del Departamento de Investigaciones Médicas de Buchenwald. Ilse y Hohen hacían desnudar a los recién llegados. A los de tatuajes más llamativos los sacaban de la fila y los hacían fusilar con un tiro en la nuca para no dañar la piel. A Ilse también le encantaba adornar su casa con cabezas humanas de los presos. Para ello ordenaba encogerlas químicamente. El resultado fue un comedor repleto de cabezas humanas que acompañaban a la familia Koch en cada una de las celebraciones. Llegaron a tener hasta unas 12. Aquella imagen de la mesa con tatuajes, las cabezas disecadas y la supuesta lámpara dieron la vuelta al mundo, convirtiéndose en un símbolo de barbarie. Tatuajes adornan las bragas de Ilse. Yo los había visto en el trasero de un gitano de mi barranco, declaró el judío Albert Grenos, que se vio obligado a trabajar en el laboratorio de patología de Buchenwald. Fue uno de los muchos testigos que confirmaron que Frau Koch elegía personalmente los tatuajes de los internos que se llevaban a la clínica. El maquiavélico entretenimiento de Ilse Koch se puso de moda entre sus colegas de otros campos de concentración. Para ella era un placer coincidir con las esposas de los comandantes de otros recintos y darles instrucciones minuciosas sobre cómo trocar la piel humana en exóticas encuadernaciones de libros, pantallas de lámparas, guantes o manteles de mesa, mientras la mayoría de las madres alemanas tejían bufandas y calcetines de lanas para sus hijos. Ilse había puesto en marcha toda una industria de productos artesanos con restos humanos. De hecho, muchas de esas piezas acabaron convirtiéndose en regalos a altos mandos nazis, que llegaron incluso a la ciudad de Berlín. Según registros de la enfermería del campo, tan solo en el recinto sanitario se produjeron
fueron unos 33.462 asesinatos de presidiarios, sin contar con las víctimas de los distintos experimentos y atrocidades que se realizaban con los cuerpos. De ahí el sobrenombre que le pusieron a Koch, la zorra de Buchenwald. El desprecio por sus prisioneros era innegable, pero sorprende aún más el que sentían por ella sus camaradas. Sus propios compañeros la temían. En 1943, los propios nazis juzgaron al matrimonio Koch. Los cargos fueron malversación de fondos, falsificación, amenazas a oficiales y asesinato. Durante el juicio fue encontrado culpable, entre otras cosas, por embolsarse cuantiosas sumas extorsionando a los prisioneros judíos más adinerados. La corte nazi lo sentenció a morir fusilado, mientras su esposa fue condenada a 5 años de prisión por recibir bienes robados. Ella escenificó una crisis nerviosa que le valió la absolución y abandonó Buchenwald con sus 2 hijos para irse a vivir a Ludwigsburg con su cuñada. Un año después, tras la liberación definitiva del campo por las tropas soviéticas en abril de 1945, unas imágenes tomadas por Billy Wilder dieron la vuelta al mundo. Allí estaba la mesa con las cabezas reducidas, las pieles humanas con tatuajes utilizadas como elementos decorativos, la famosa lámpara que luego nadie pudo encontrar y utilizar como prueba en los juicios de Dachau. En un principio, ella logró huir al lado occidental de Alemania, pero finalmente fue interceptada y llevada a juicio. En el momento de subir al estrado, en 1947, Else estaba embarazada pese al régimen de incomunicación que ordenaron las autoridades. Todavía hoy se desconoce si fue una estrategia para evitar la pena de muerte y quién fue el padre de su 4º hijo. Sin embargo, en 1951, el general estadounidense Lucius D. Clay le concedió la libertad basándose en insuficiencia de pruebas. Poco después volvió a ser arrestada y condenada. Durante el juicio celebrado en 1951, el fiscal llegó a decir de Ilse Koch fue uno de los elementos más sádicos del grupo de delincuentes nazis. Si en el mundo se oyó un grito, fue el de los inocentes torturados que murieron en sus manos. No fue lo único que escuchó la acusada. 240 testigos pasaron por el estrado del tribunal para volver a explicar concienzudamente las perversiones, abusos, suplicios y asesinatos que ocurrieron en Buchenwald a manos de la Kommandés. La presión soportada por la detenida llegó a tal punto que se desmoronó en varias ocasiones gritando «soy culpable, soy una pecadora». En la fría mañana del 15 de enero de 1951 y sin la presencia de la procesada, la sala enmudeció al escuchar al presidente de la corte, George Maginot, leer el veredicto: culpable de un cargo de incitación al asesinato, un cargo de incitación a la tentativa de asesinato, 5 cargos de incitación al maltrato físico severo de los presos y 2 de maltrato físico. Ilse Koch, condenada a cadena perpetua con trabajos forzados en la prisión de mujeres de Eichach. Pese a las apelaciones que interpuso su abogado, la Corte Suprema de Alemania se negó a anular el veredicto de Augsburg. Frau Koch había perdido la batalla. En 1967, desde la prisión de mujeres de Eichach, Frauenhaftanstalt Eichach, en alemán, escribió a su hijo una carta donde no manifestaba remordimientos ni la menor pena por los crímenes que había cometido. El 1 de septiembre del mismo año, a los 60 años y a pocos días de cumplir 61, Ilse decidió poner fin a su vida ahorcándose con las sábanas de su cama en la prisión de Eichach, en Baviera. Fuera le estaba esperando uno de sus hijos, llamado Uwe, el que tuvo justo durante su primer juicio y del que no se sabe cuál es el padre, y que, como cada sábado, acudía a visitarla regularmente para alegría de la criminal. Al dar el nombre de su madre, un funcionario le informó a su hijo de la noticia de la defunción de su madre, que no le llegó a sorprender. Tan solo había dejado una última carta que decía: no hay salida para mí, la muerte es la única liberación. ¿Qué os ha parecido? ¿Qué pensáis de esta mujer nazi? ¿Pensáis que si no hubiera vivido en esa época hubiera sido igual? ¿O simplemente pensáis que ella hubiera sido así en cualquier circunstancia? Espero que comentéis lo que os parece y lo que pensáis sobre este tema, porque realmente me parece un tema bastante debatible, ya que fue una mujer en un momento muy macabro, es decir, ella era una mujer muy sádica, muy cruel, en un momento histórico de Alemania en el que fue también un momento muy complicado, donde se cometieron miles de delitos, miles de atentados contra la dignidad humana, que sinceramente yo creo que en parte cambiaron un poco la forma en la que nosotros vemos el mundo. Sin eso nosotros hubiéramos visto el mundo de una manera completamente distinta, si no hubiera pasado todo esto que pasó en Alemania justo en esa época histórica. Sinceramente fue un momento histérico muy importante, pienso, al igual que cruel, que sacó la crueldad y el sadismo de muchas personas. Creo que ayudó a que muchas
estas personas que eran así de sádicas, así de sociópatas y psicópatas pudieran actuar de esa manera, mientras que en otros momentos seguramente no hubieran actuado de esa forma.